Nosotros somos Edson Reina, Braulio Miranda y su servidora María del Toro, y hoy le estaremos hablando a ustedes al respecto de los carotenoides, específicamente de la astaxantina. Para poder comenzar, vamos a ver qué es un carotenoide. Un carotenoide va a ser un compuesto orgánico liposoluble que se va a encontrar presente en una gran variedad de animales, sobre todo de origen marino, estructuras vegetales, algas, hongos y bacterias. Los carotenoides son la clase más extendida de pigmentos isoprenoides que son sintetizados por organismos fotosintéticos como lo son las plantas y las algas, así como algunas bacterias, y también por hongos no fotosintéticos. Dado que los animales son incapaces de sintetizar los carotenoides, estos deben obtenerse a partir de su alimentación. Como pueden ver en la presentación, los carotenoides se van a dividir en eh, dos diferentes ramificaciones. La primera serán los carotenos, la segunda las antófilas. La diferencia entre ambos va a ser lo que viene aquí en este cuadro pequeño, que dice que las antófilas van a contener al menos un átomo de oxígeno en sus anillos terminales. ¿Qué quiere decir esto? Vean la imagen que está aquí abajo, es de hecho la astaxantina, y en sus anillos terminales hay 4 pequeños átomos de oxígeno, 2 y 2, que es lo que genera que este grupo se considere xantófila o que esta molécula se considere xantófila. De hecho, en los ejemplos que tenemos de carotenoides dentro de los carotenos están los betacarotenos, alfacarotenos, y estos se van a encontrar en grandes cantidades, sobre todo en algas y en microalgas, en vegetales terrestres. Y para el caso de la xantófila, la luteína, capsaicina y la astaxantina, por ejemplo, se encuentran en algas también, en bacterias, en plantas superiores y en crustáceos. Aquí pueden ver una imagen que resume más o menos lo que dijimos. Pueden ver los diferentes pigmentos que se tienen. No incluyen el primero que se viene aquí enseñando, ya que este es de flavonoides, pero vean los demás que están del lado derecho. Entonces, ¿estos son solo pigmentos? Pues sí, en parte sí son pigmentos. De hecho, gracias a esta característica fisicoquímica, pues se les da esta coloración rojo, o anaranjada o amarilla, y esta se puede observar en las bacterias fotosintéticas, algunos animales, vegetales y algas. Esta coloración se va a dar gracias a la presencia de un cromóforo que va a estar de manera consistente en las moléculas de los carotenoides o principalmente en una cadena de dobles enlaces conjugados. Es por eso que podemos observar la célula vegetal aquí abajo. Yo sé que hace mucho tiempo que ya pasamos la materia de biología, sin embargo la quise poner para poder ilustrar que los carotenoides están presentes en los tejidos tanto fotosintéticos como no fotosintéticos, como componentes cromoplastos, es decir, que se consideran cloroplastos degenerados. Los carotenoides siempre van a acompañar a la clorofila en la relación 4 partes clorofila, una parte carotenoide, como se puede ver en esta pequeña parte de aquí abajo. Y bueno, aquí se hace una extensión, este es un resultado de una cromatografía, es el cromatograma. Bueno, no es el cromatograma como tal, ese lo veremos después, pero aquí podemos ver la coloración característica anaranjada y amarilla para carotenos y xantófilas, así como también se analizó clorofila A y clorofila B, que corresponden al color en la luz visible verde. Y lo que pueden ver aquí no es la célula vegetal, en lo que en realidad están viendo la estructura es el cromoplasto, y los pequeños puntos pues son los pigmentos como tal, a lo que se le da o a lo que se le agradece estos colores tan potentes en la naturaleza. Para que me entiendan más un poco lo último que les dije con respecto a la relación 4:1, un claro ejemplo sería tomar un árbol, por ejemplo, de maple, puede ser el maple mexicano. Piensan en sus hojas y cómo éstas cambian de coloración de acuerdo a la estación. Los carotenoides se van a encontrar en los cloroplastos de los tejidos verdes con las hojas de pero van a quedar enmascarados por la clorofila hasta que el tejido envejezca. Una vez que el tejido envejece, estos, como puede pasar durante la época de otoño, toman la característica coloración anaranjada o amarillenta en las hojas del árbol, así como en otros ejemplos de otros árboles, y pues es gracias a este cromóforo que se presenta dentro de la molécula de un carotenoide. A nivel biológico,
La función de los carotenoides en las plantas, por ejemplo, es de captar la energía luminosa para luego transferírsela a las clorofilas. La clorofila lo va a procesar y esta la va a transformar durante el proceso de fotosíntesis. Sin embargo, no es la única función que llegan a tener los carotenoides. Aunque ciertamente son pigmentos y se podrían definir así en su gran mayoría, también tienen otras funciones muy interesantes que en los últimos años se han estado estudiando mucho, como sus funciones nutracéuticas o sus propiedades más bien nutracéuticas. Los carotenoides van a tener una importancia nutricional por su actividad antioxidante, su actividad antineoplásica y su actividad provitamínica A. Antineoplásica, por quien no conozca el término, básicamente es esa capacidad que se tiene para evitar la proliferación de células tumorales. Y bueno, ya pasando más a nuestro compuesto de interés, les vamos a presentar a la astaxantina, como lo pueden ver aquí. La astaxantina se va a caracterizar principalmente por su alto poder antioxidante, va a ser 10 veces mayor al del betacaroteno en comparación y 500 veces mayor al del alfa-tocoferol. La astaxantina es una xantófila que tiene un nombre un tanto complicado, se los voy a mencionar por fines de ciencia. Es 3,3' dihidroxi, beta, prima caroteno, 4,4 diona. Es un nombre largo y complicado, entonces vamos a mantenerlo como astaxantina. Esta molécula va a estar compuesta por una larga cadena de 40 carbonos con dobles ligaduras y dos grupos hidroxilo libres en sus anillos terminales. Su fórmula molecular es la que pueden observar justo aquí y aquí también vamos a presentar su estructura química. De hecho, vamos a darle un poco de movimiento. Debido a la estructura química de la astaxantina, esta va a cruzar la membrana lipídica de las células, protegiendo tanto la superficie interna como la superficie externa de la oxidación o de los radicales libres. La astaxantina se va a encontrar en los tejidos en dos formas químicas, como pueden ver en esta parte izquierda de la presentación. Una va a ser libre y otra va a ser esterificada. La esterificada es decir que va a estar unida a uno o a dos grupos de ácidos grasos, aunque también puede estar asociada con algunos tipos de proteínas, como esto. Vean las imágenes que les puse y piensen un momento. Cuando la astaxantina se encuentra asociada a proteínas, pues esta no tiene el color rojo característico, pero al separarse de la misma, pues vuelve a adquirir su coloración original. Esto sucede en los camarones cuando están vivos. Estos presentan un color gris azulado, pero cuando los cocinamos, la astaxantina se va a separar de una proteína específica que se llama cruzaceanina y estos van a adquirir un color rojo anaranjado. Ahora, les voy a presentar un análisis de este compuesto de la astaxantina que es un tanto específico, va a ser muy puntual con respecto a la investigación y esto es debido a que la metodología que ellos describen, aunque se ha cambiado con respecto a la tecnología durante los últimos prácticamente 20 años, el principio se ha mantenido muy similar a lo que les voy a presentar ahorita. Para poder caracterizar a la astaxantina, primero se debe comprender sus características físico-químicas. Es una molécula lipofílica, es decir, que tiene nula solubilidad en agua y su capacidad de absorción de luz es gracias a la presencia de los enlaces dobles conjugados con posibilidad de absorber la luz visible, algo que mencionábamos anteriormente con los colores que van del amarillo al rojo. El análisis que se realizó en esta investigación fue por medio de una cromatografía de alta resolución. El proceso incluyó 3 etapas fundamentales. La primera es la preparación de estándares y la curva de calibración. Después viene una preparación de muestras. Y por último es la determinación cromatográfica. En el caso de la preparación de estándares y curva de calibración, se utilizó primero que nada para la curva un estándar comercial para astaxantina, que es el SML0982 por la compañía Sigma Aldrich. Este lo pueden comprar, de hecho está en su página. Y la etapa de calibración fue primero pesar la muestra del estándar comercial, se disuelve la muestra para lograr una suspensión homogénea, se deja enfriar a temperatura ambiente, se afora un volumen conocido y se deja reposar durante la noche. Se toma una alícuota de la suspensión y se diluye con N-hexano para leer la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 470 nanómetros aproximadamente, utilizando el N-hexano como el blanco. El coeficiente de extinción para la astaxantina lo investigamos y es de 1,910. Y bueno,
Una vez completada esta etapa de calibración, se va a calcular la concentración real de cada pigmento que puede incluir la muestra y se van a preparar las concentraciones adecuadas y diluidas con respecto a una mezcla metanol y otro compuesto importante para inyectar directamente al cromatógrafo. La preparación de muestras aquí se hizo posible de acuerdo a dos diferentes métodos para dos diferentes tipos de muestras, ambos que son altamente, que tienen concentraciones altas de astaxantinas y aparte de otros carotenoides. Y esto fue algo interesante de la investigación porque, pues, de hecho se seleccionó ya que se utiliza tejido muscular de salmón y trucha, en harinas de pescado, harina de krill, otros crustáceos, páprica y vegetales en polvo. Entonces, la gama es muy amplia y puede ser replicado en diferentes tipos de muestras, no solo como en una específica. En el caso primero, utilizaron dos tipos de muestra. Uno fue harina de pescado, el otro fue el tejido muscular de salmón. La diferencia principal fue que la harina de pescado, pues básicamente ya vería como polvo, entonces se utilizó un pellet. Este se hidrató para facilitar su disgregación. Se utilizó un dimetil sulfoxido que fue previamente calentado y este fue lo que el, lo que se utilizó en el pequeño tubo de la centrífuga para poder así sacar una alicuota del sobrenadante y que ésta fuera aforada con un volumen conocido y directamente se volvía a centrifugar y utilizada en el cromatógrafo. Para el caso del tejido muscular de salmón, se tuvo que primero moler la muestra, homogenizar esta con una picadora de cocina o con algún material de laboratorio, se pesa en un tubo exactamente la cantidad que se pudo moler, se extraen pequeños volúmenes con acetona y se utiliza agitación con vórtex o con ultrasonido. El sobrenadante se lleva a un segundo tubo donde se van a juntar los extractos, se lleva también un volumen conocido de una mezcla y se centrifuga para ser inyectada el sobrenadante que tenemos directamente al cromatógrafo. Y en el caso de ya la determinación cromatográfica, pues se utilizó una fase estacionaria apolar consistente con una columna de fase inversa C18. Las ventajas específicas de esta investigación, que fue lo que concluyeron los investigadores, fue que se eluye el beta-caroteno a un tiempo razonable, separándolo de otros oxicarotenoides que estaban interesados ellos en ver que estaban en el salmón. De hecho, fue una investigación con el salmón, como pueden ver ahí. Y que también con esta investigación se pudo separar los isómeros cis y trans tanto de la astaxantina como de otro carotenoide, el cual no mencionaré por propósito de que específicamente estamos interesados en astaxantina. Y último, nada más, recuerden lo del XLOG-P. Bueno, aquí el valor que nos presenta es de 10.3 y recuerden que esto quiere decir que el compuesto va a ser no polar, que es altamente hidrófobo. A partir de 2.5, un XLOG-P positivo de 2.5 es esto y los carotenoides tienen esta característica. Ahora bien, hay diferentes tipos de modalidades cromatográficas y detectores empleados para el análisis de carotenoides y la astaxantina en específico. Aquí pusimos los que mayormente encontramos en la literatura, como la cromatografía en fase normal, cromatografía en fase reversa, columna C18 y columna C30. Los principales fueron cromatografía en fase reversa y columna C30 para carotenoides. Y en el caso de los detectores utilizados, pues fue detector de índice de refracción, detector electroquímico, de dispersión de luz, de absorbancia infrarroja, de fluorescencia y de luz ultravioleta BIS. De hecho, es el que viene aquí en el ejemplo de la imagen del HPLC que tenemos por aquí. Y bueno, esta es una investigación mucho más reciente, como pueden ver, del 2010. Lo que queremos aquí ejemplificar un poco es lo que les mencioné en las últimas dos diapositivas, que son los resultados, la comparación de resultados. Esta investigación en particular fue el análisis e identificación de astaxantina y sus precursores de carotenoides en una levadura que produce el carotenoide astaxantina, considerado de alto valor por sus propiedades antioxidantes. Como pueden observar en el cromatograma, lo que viene aquí abajo, la gráfica de abajo es el cromatograma, nos presenta los picos de interés que nosotros vamos a analizar aquí, es el 1 y el 4, que son los isómeros de la astaxantina. Y esto es muy importante porque, así como les decía que aunque la tecnología fue evolucionando, ella utilizó una metodología muy similar a la de estos doctores
para poder obtener sus resultados y aún así hay una diferencia de prácticamente 20 años. En su caso, el cromatograma se observan lo que les mencionaba, los isómeros, y lo importante también aquí es el tiempo de retención. El tiempo de retención en el pico 1, como pueden ver, es de 10.64 minutos y en el pico 4 es de 16.59, lo que corresponde a resultados de otras investigaciones con respecto a astaxantina, donde sin importar la muestra, la astaxantina libre que tenían estos doctores que comprobaron, fueron diluidos durante los primeros 6 a 15 minutos. Esto quiere decir que fue un resultado, verdaderamente que, pues, se puede decir que se puede comparar con otros y decir, claro, o sea, sí encuentro lógica y sí encuentro que hay cierta comparación correcta entre uno y otro. Ok, ahora te voy a explicar un poco sobre la biosíntesis de la astaxantina. Para esto primero te quiero enseñar cuáles son los principales recursos naturales de este compuesto. Bueno, tenemos que las algas, el krill, el salmón, la levadura, los camarones y la trucha son fuentes importantes de este compuesto. Aquí en la diapositiva te pongo imágenes de estos organismos y podemos ver que todos comparten en común una cosa. Vemos que todos tienen una coloración entre roja y anaranjada. Esto se debe a que todos estos organismos expresan la astaxantina. Algo muy importante que tenemos que saber es que los carotenoides, o sea la astaxantina, son producidos por especies fotosintéticas, las plantas, las algas, pero bueno, también algunos hongos y algunas clases de bacteria, pero en general los animales no pueden producirla. Entonces tú te preguntarás por qué el salmón, la trucha están ahí como recursos de astaxantina. Bueno, es que estos organismos se alimentan de las algas, se alimentan de las plantas y entonces obtienen estos compuestos de su dieta. Entonces si vamos nosotros a comer todos esos, los obtenemos nosotros, pero los animales no podemos sintetizar la astaxantina. Ok, bueno, continuamos aquí con la presentación. Ahora vamos a ver que el salmón con mayor contenido de astaxantina es de la especie Oncorhynchus. Aquí te puse una imagen en la diapositiva y podemos ver que está completamente rojo este salmón, hasta parece que tiene como que sangre de lo rojo que está. Este salmón, pues como ya vimos, se le conoce también como salmón rojo por su apariencia y podemos obtener de este salmón entre 26 a 38 miligramos de astaxantina por kilogramo de carne. Aquí te pongo un dato importante, interesante, y es que para obtener 3.6 gramos de astaxantina, para que nuestro cuerpo lo obtenga, necesitamos comer 165 gramos de salmón al día. Más adelante mi compañero Edson debe explicar cuál es el requerimiento de nuestro cuerpo de este compuesto. Bueno, como les mencioné anteriormente, las bacterias, los microorganismos también son recursos importantes de astaxantina. Aquí en esta tabla te muestro algunos ejemplos de microorganismos que producen astaxantina y el porcentaje producido por peso seco. Podemos ver que el microorganismo que más produce es la Hematococcus pluvialis, produce 3.8% de astaxantina en peso seco. Vemos que este organismo produce una cantidad enorme de astaxantina comparada con los demás organismos que te puse aquí. Por ejemplo, nota la diferencia. Chlorococcum produce 0.2% de astaxantina y Chlorella sophingensis produce 0.001% de astaxantina. Comparándolo con Hematococcus, pues Hematococcus produce muchísima cantidad de astaxantina. Es por eso que este microorganismo es muy utilizado para la producción de astaxantina y por eso vamos a seguir hablando un poco más a fondo de este microorganismo. Aquí te pongo una imagen de cómo se ve este microorganismo. Vemos que está completamente rojo, rojo, y yo creo que ahí nos damos una idea de por qué se extrae tanto astaxantina de este microorganismo. Obviamente, como en todo, como ya les mencioné, está rojo por la presencia de astaxantina. Bueno, ahora hablando un poquito más a fondo de este microorganismo, tiene un ciclo de vida que consiste en 4 tipos de células: los macrozoides, los microzoides, palmela y los aplanosporas. Aquí en esta imagen que te puse, cada recuadrito presenta una etapa de las que ya mencioné. El primero, los macrozoides, es el primer recuadro.
vemos que son células un poco redondas, con forma esférica, tienen flagelos. Luego pasamos a los microzoides, que es el tercer recuadro. Vemos que ya estas células son un poquito más grandes, que ya no tienen flagelo. Y luego las palmela son todavía más grandes, aumentaron bastante en tamaño. Ya no tienen, ahora sí ya perdieron completamente su flagelo. Y luego ya terminamos con las aplanosporas, que ya son células completamente diferentes, ya hasta el color es totalmente diferente, como el ejemplo que les enseñé en la diapositiva pasada. Entonces ahora vamos a pasar a explicarte qué pasa en cada en cada una de estas etapas y qué es lo que va haciendo que se acumule tanta astaxantina en este microorganismo. Continuando con la explicación del ciclo de vida de H. pluvialis, ya te había comentado que este ciclo consiste en 4 tipos de células: los macrozoides, microzoides, palmela y las aplanosporas. El primer tipo de célula en este ciclo es el macrozoide, el cual es una célula de forma esférica medio redonda, tiene flagelos, un cloroplasto, y esta célula se encuentra en estado vegetativo. Después, cuando a esta pequeña célula le ponemos estrés, ya sea por condiciones ambientales naturales o que nosotros la estemos cultivando, y nosotros le agreguemos ese estrés, pues ya puede ser congelamiento, deshidratación o falta de nutrientes o por luz, con luz también se puede, pues esta célula se va a estresar y entonces va a pasar a un estado intermedio donde va a tener muchos cambios que al final va a hacer que termine en una célula madura, que es la aplanospora. ¿Ok? Luego, una vez que ya pasó todo, o sea, que está pasando todo esto del estrés, se hace el estado intermedio, que son los microzoides, y aquí las células ya son un poco más redondas, ya no tienen flagelo y son de color café. Luego sigue el estrés, sigue todo, entonces se aumenta su tamaño. Aquí en este dibujito vemos cómo crece la célula. Ya te dije que pierde los flagelos, que es nada más una célula sin movilidad. Y todo este proceso que está pasando donde perdió su flagelo y aumentó tamaño se le llama enquistamiento. Y sucede cuando la célula pasa de ser microzoide a ser palmela. Después continúa la situación de estrés, continúa todo este problema para la pobre célula y la palmela se convierte en aplanospora. ¿Qué pasa aquí? Pues la aplanospora son células asexuales, tiene una pared celular muy rígida y muy gruesa y pues como vemos aquí son de color rojo. A continuación te voy a explicar, ok, ya tenemos la célula, pero ¿por qué se está acumulando astaxantina en esta célula? Pues es muy fácil porque con todo este estrés se produjeron cambios muy importantes en la célula. Y uno de estos cambios fue que se formaran cuerpos lipídicos, se abrevian LB en inglés, en el citosol. O sea, estos cuerpos lipídicos citosólicos ocasionan que se dé el almacenamiento de muchas moléculas de astaxantina. Y por eso es que todas estas células aplanosporas tienen muchas cantidades de astaxantina. Bueno, esto es un ciclo, entonces no termina aquí. Luego ya cuando terminan las condiciones de estrés, ya cuando todo se regresa a la normalidad, ya la célula es feliz otra vez y entonces aplanosporas germinan para formar macrozoides y otra vez llega el estado vegetativo, llega el estrés y todo este ciclo se repite. ¿Ok? Poniéndole tiempo a todo este ciclo, pues tomando en cuenta que los macrozoides en fase de crecimiento es el día cero, luego va a pasar de 3 a 4 días para que la célula llegue a la etapa, para que sea una célula palmela, y luego hasta el quinto o séptimo día es cuando ya vamos a encontrar las aplanosporas. Bueno, ok, ya te expliqué todo lo que pasa afuera todo lo que pasa con la célula para que se produzca astaxantina. Aquí te pongo otra vez la diapositiva donde nos quedamos para que refresques tu memoria de las imágenes y compares con los dibujos que hice. Entonces ahora te voy a explicar qué es lo que pasa adentro, cuál es la ruta metabólica que pasa para que se produzca la astaxantina. Bueno, aquí información importante es que la respuesta más notoria de H. pluvialis a condiciones adversas es el estrés, ya te lo había dicho, y pues lo que resulta es la síntesis y acumulación de grandes cantidades de astaxantina
en forma de mono y diésteres. La síntesis inicial de astaxantina utiliza el beta-caroteno existente dentro de la célula como precursor. Hay dos pathways metabólicos muy importantes para la biosíntesis de astaxantina. Son utilizados por diferentes tipos de células, entonces yo me voy a concentrar en explicarte el pathway número 1, que es el que utiliza H. pluvialis para producir astaxantina. El segundo pathway metabólico lo utiliza otra célula, pero pues básicamente es lo mismo, empiezan con beta-caroteno y terminan con astaxantina. Otra vez nos regresamos a mi iPad para explicarte paso a paso todo este pathway metabólico. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo es un poco más a fondo todo este proceso, todo este pathway metabólico para la síntesis de astaxantina. Como ya te había mencionado, empezamos con una molécula de betacaroteno. En este caso, el betacaroteno es nuestro precursor y este ya se encuentra sintetizado por alguna otra ruta metabólica que no vamos a tomar en cuenta por el momento. Bueno, entonces ya tenemos el beta-caroteno y llega una enzima que se llama beta-caroteno 4 cetolasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Pues llega y agrega un oxígeno al primer anillo de benceno de el beta-caroteno. Ahora esta molécula se va a llamar equinenona. Luego ya tenemos nuestra equinenona y llega otra enzima que igual es una cetolasa, pero en este caso se llama equineona 4' cetolasa. ¿Qué es lo que hace? Pues muy parecido a la enzima anterior, agrega un oxígeno, pero esta vez en la posición 4 del segundo anillo de benceno. Ahora nuestra molécula deja de ser equinenona y se llama cantazanina. Ahora llega otra enzima, ahora en vez de ser una cetolasa es una hidroxilasa y va a agregar un grupo OH. ¿Dónde lo agrega? En el carbono 3 del primer anillo de benceno. El nombre completo de esta enzima es cantazanina 3-hidroxilasa. Y ahora nuestra molécula con este grupo OH recién añadido se llama adonirrubina. Luego, en el último paso, llega la última enzima que se llama adonirrubina 3-hidroxilasa y agrega un grupo OH en la posición 3 del segundo benceno, formando así la astaxantina. Como vemos, es un proceso relativamente corto y sencillo, solamente se utilizan 4 enzimas, de las cuales 2 son muy parecidas y las otras 2 son muy parecidas. Pues las primeras 2 son unas cetolasas que agregan un grupo oxígeno y las otras 2 son hidroxilasas que agregan un grupo OH. Muy bien, este pathway metabólico está regulado por genes y como vimos que las dos primeras enzimas son muy parecidas, pues estas dos primeras enzimas están reguladas por los genes BKT1 y BKT2. Ahora, del mismo modo, las últimas dos enzimas son muy parecidas, pues son hidroxilasas. Esas están reguladas por un gen llamado CRT. Ahora, ya vimos cómo el estrés hace que nuestras células empiecen a producir astaxantina. Pero ¿de qué manera ayuda la astaxantina a las células a sobrellevar todo este estrés? Muy fácil, aquí te lo explico. En primer lugar, algo muy importante es que se reducen los niveles de oxígeno subcelular. Como vimos, la síntesis de astaxantina es rica en oxígeno. Ya aquí, regresando un poquito a nuestro pathway, encontramos que primero se agregan 2 oxígenos y luego se agregan otros 2 oxígenos más de los grupos OH. Entonces, también veremos un poco más adelante cómo beneficia esto a la célula. También, en segundo lugar, la astaxantina actúa como un protector solar para reducir la iluminación causada por el exceso de luz. ¿Te acuerdas que te platiqué que la luz es un factor que estresa a la célula? Bueno, pues la producción de astaxantina protege a nuestra célula de la iluminación por el exceso de luz. Y en tercer lugar, funciona como un antioxidante contra las especies reactivas de oxígeno. Ya te platiqué cómo varios átomos de oxígeno se recogen en esta síntesis y pues así se tiene un efecto antioxidante. Nos pasamos a lo que viene siendo la relación de astaxantina y enfermedades.
Entonces, primeramente vamos a explicar de manera sencilla cómo funcionan los mecanismos de envejecimiento en el cuerpo para poder explicar la actividad antioxidante que tiene este compuesto. Los mecanismos del envejecimiento intrínseco y extrínseco están expuestos a la generación de especies reactivas de oxígeno a través del metabolismo oxidativo y la exposición al sol ultravioleta. Por lo tanto, la formación de radicales libres es un mecanismo fundamental que conduce al envejecimiento de la piel. Los eventos antioxidantes del envejecimiento de la piel implican daño del ADN, respuestas del sistema inflamatorio, producción reducida de antioxidantes y la generación de metaloproteínas de matriz llamadas MMP, las cuales degradan el colágeno y la elastina en la capa dérmica de la piel. Lo que hace la astaxantina es que inhibe la formación de radicales libres y modula la expresión de oxidantes. Un ejemplo de la acción de la astaxantina en estos mecanismos es el resguarde que hace sobre enzimas sensibles al estrés como la hemooxigenasa 1, la H01, o la HO1 más bien, que es un marcador de estrés oxidativo y un mecanismo regulador involucrado en la adaptación celular frente al daño oxidativo. La H01 se regula a través de varios factores de transcripción sensibles al estrés, incluidos aquellos relacionados con el factor nuclear eritroide 2, llamado también NRF2, que se une a los elementos de respuesta antioxidante en las regiones promotoras de enzimas del metabolismo de desintoxicación. La astaxantina ejerce importantes actividades antioxidantes no solo por vía directa, sino que se forma una defensa antioxidante celular a través de la modulación de la vía NRF2. La NRF2, entonces, como vimos, actúa en el HO01 y es una proteína que juega un papel clave en el funcionamiento del sistema antioxidante. Lo hace impulsando genes implicados en el sistema para generar sustancias que ayudan a un correcto funcionamiento de este sistema. Y es así como se ha demostrado la actividad antioxidante de este compuesto, este carotenoide. Y luego pasamos a las propiedades antiinflamatorias. El estrés oxidativo continuo conduce a una inflamación crónica que a su vez interviene en la mayoría de las enfermedades crónicas, incluidas neurodegeneración, cáncer y daño cutáneo. Se ha demostrado que el tratamiento con la astaxantina previene los efectos nocivos de los rayos ultravioleta al disminuir la producción de especies reactivas de oxígeno, también llamadas INOs, expresión de citocininas inflamatorias y apoptosis de queratonocitos. El efecto inhibidor de las astaxantinas sobre la producción de INOs tiene importantes implicaciones para el desarrollo de fármacos antiinflamatorios para enfermedades inflamatorias de la piel como la psoriasis y la dermatitis atópica. Después pasamos a lo que viene siendo los efectos de mejora inmunológica. La astaxantina está comprobado que aumenta la actividad citotóxica de las células NK, también llamadas natural killers, lo que sugiere que la astaxantina puede regular las células NK que sirven como sistema de inmunovigilancia contra tumores y células infectadas por virus. Las células inmunes son extremadamente vulnerables a la producción incontrolada de radicales libres debido a su alto porcentaje de compuestos poliinsaturados. Eh, los ácidos grasos en sus membranas producen más productos oxidativos y mediadores inflamatorios. Entonces la astaxantina lo que hace es dar una mayor estabilidad para la correcta acción de estas células. Después pasamos a la parte que viene siendo la de seguridad. ¿Ok? La seguridad, ¿qué podemos decir del compuesto? Pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria o la EFSA sobre aditivos y productos o sustancias utilizadas en la alimentación animal recomendó una dosis diaria de 0.034 miligramos sobre kilogramo de astaxantina. Eso quiere decir que se debe consumir 2.38 miligramos por día en un ser humano de 70 kilogramos. Se ha sugerido una ingesta crónica de 16 a 40 miligramos por día de astaxantina. Puede ser segura en pacientes que padecen trastornos de dispepsia. La dispepsia pues viene siendo una irritación intestinal, una irritación que surge en el estómago que causa inflamación. Entonces se sugiere que esta cantidad sea consumida por aquellos que padecen ello. También vale la pena mencionar que la FDA ha aprobado el consumo humano directo en dosis de hasta 12 miligramos por día y hasta 24 miligramos por día durante no más de 30 días.
Después, por último, por esta parte, vamos a repasar lo que viene siendo la parte de biodisponibilidad. Los carotenoides, así recordando, los carotenoides son moléculas solubles en lípidos y entonces los lípidos de la dieta influyen positivamente en la absorción de astaxantinas. Se absorbe una mayor proporción de astaxantina cuando se administra en una formulación de base de aceite, como son las pastillas que hemos visto que son como recubiertas, como parecen una especie de plástico, donde ponen omega 3. Bueno, esa sería como que la mejor forma de ingerir la astaxantina. Eh, los carotenoides en general son transportados en la circulación por las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad. La absorción de astaxantina se ve afectada por la dieta y el tabaquismo. En particular, de alimentos ricos en grasas naturales parece aumentar la absorción de este carotenoide y fumar parece reducir la vida media de las astaxantinas. Bien, ahora pasamos al proceso biotecnológico para la obtención de suplemento rico en astaxantina. Partimos primeramente de una levadura, ya que la levadura es capaz de producir astaxantina de manera natural. Sin embargo, lo que tiene la levadura es que la producen en cantidades muy pequeñas. Es por eso que se tuvo que partir de una cepa mutante de levadura del tipo Pafina rhodocima, ya que este tipo de cepa lo que hicieron fue manejarla o ahí modificarle ciertos aspectos con agentes mutagénicos que le ayudaran a producir más astaxantina. De los agentes mutagénicos, la nitrosoguanidina y el estilmetalonosulfato, a distintas concentraciones, utilizando distintas concentraciones para poder lograr este efecto. Esas mutantes obtenidas se resembraron en cajas Petri con medio YM para su posterior evaluación. La cepa mutante tienen una capacidad de producción de astaxantina muchísimo mayor al poder tenerla en un medio a base de melasas. Esta producción se pudo ver que fue alrededor de 2.66 veces mayor que la silvestre. Entonces, por eso mismo se está utilizando esta cepa y por eso mismo se está utilizando todos los compuestos anteriormente mencionados para poder generar una proporción de astaxantina lo más grande posible, ya que es nuestro compuesto nutracéutico de valor. Luego seguimos con la parte del cultivo en bioreactor, la segunda parte. Forma de cultivo, en la forma de cultivo de las cepas se utiliza un reactor de Brunswick 115, que es un bioreactor fermentador con un volumen total de 1.5 litros. En el bioreactor se utiliza jugo de sorgo dulce como sustrato, el cual cuenta con una composición de 2.0 gramos sobre litro de extracto de levadura, 0.4 gramos sobre litro de urea. Tiene una suplementación grande de minerales y 150 mililitros de solución estéril de jugo de sorgo dulce, el cual estuvo previamente inoculado con 3 mililitros de la cepa, de la cepa mutante de P. rhodocima, de la cual se habló anteriormente. El tiempo de incubación fue de 24 horas y también se controlaron los siguientes parámetros, como viene siendo la temperatura, el oxígeno disuelto en la solución, el flujo del aire en el reactor y el pH también, el pH de igual manera fue ajustado. Hablando con más detalle de estos parámetros, se utilizó una temperatura constante de 22 grados centígrados, un porcentaje de oxígeno disuelto en la mezcla de alrededor de 40%, con un flujo de aire de 2.0 litros por minuto y un pH ajustado de entre 5.5 y 6, que fue manejado mediante el uso de ácidos y bases. Después pasamos a la parte de la lisis celular, ya que los componentes el compuesto en sí, el nutracéutico, se queda encapsulado dentro de la levadura. Entonces, para ello tenemos que extraerlo de alguna manera. Y se tienen dos opciones. Está la opción A, que es la maceración mecánica, utilizando un homogeneizador Brown o una prensa French. Esto no se usa mucho,
ya que el contenido energético, o sea, la energía utilizada en este tipo de proceso es muchísimo más alta que utilizar un método enzimático. Es por eso que a nivel industrial no se suele utilizar mucho y bueno, es más utilizado a nivel de laboratorio. Entonces, en la opción B se incluye la ruptura enzimática utilizando enzimas líticas de origen microbiano. Estas enzimas líticas específicamente son las B circularas W12. Esos biocatalizadores se están utilizando en la industria alimentaria, de detergentes, de productos químicos, farmacéuticos y de diagnóstico. En muchos casos, los procesos enzimáticos han demostrado ser mucho más competitivos y eficaces a gran escala. Es por eso que se utiliza este tipo de enzimas. Y las enzimas son también biocatalizadores muy específicos y presentan una elevada actividad catalítica y actúan a temperaturas moderadas y presión atmosférica normal. Además, las reacciones en medios orgánicos presentan numerosas ventajas frente a los medios acuosos. Aumenta la solubilidad de algunos reactivos, los productos se pueden aislar con mayor facilidad, la estabilidad enzimática puede estar incrementada y no hay contaminación bacteriana. Entonces, debido a su escalabilidad y debido a que puede aumentar incluso el margen de extracción de todo, sin usar tanta energía, que es lo más importante, es por eso que se usa una ruptura enzimática, se optó por la ruptura enzimática. Entonces, seguimos con la extracción sólido-líquido. Primero que nada, pues hay que verificar que el solvente no sea tóxico o suponga un riesgo a la salud. Eliminar su presencia completamente al final. Entonces, para la extracción de esto, para poder llevarlo a un HPLC, primeramente se hace una extracción y cuantificación de la astaxantina con base en lo que se quiere obtener. Se añade una licuota de 1 mililitro de muestra a tubos de ensayo de vidrio junto con 3 mililitros de agua. Las muestras se centrifugaron durante 5 minutos y el sobrenadenante se eliminó por aspiración. Se añadieron perlas a los tubos de ensayo con 1.5 mililitros de acetona. La acetona viene siendo que el solvente utilizado en esta etapa, que después se va a tratar de eliminar completamente al momento de obtener el producto finalizado. Se agitaron vigorosamente con Vortex durante 1 minuto, seguidos de sonicación durante 5 minutos. Las muestras fueron centrifugadas durante 5 minutos y el sobrenadante se transpiró una cubeta de cuarzo y se lo dio a 480 nanómetros en un espectrofotómetro. Se utilizó acetona como medida de blanco y se realizó una curva de calibración preparando y disolviendo astaxantina en acetona en concentraciones variables. La cuantificación del azúcar se realizó con un Agilent HPLC. Ahí estamos hablando del HPLC. En esta parte de un HPLC. Y bueno, se hizo la eliminación de contaminantes también para la posterior detección. Y también ponen las diferentes fases, sobre todo la fase móvil, la cual consistía en agua ultra pura obtenida con un filtrador. Y la agua ultra pura se filtró a través de un filtro de nylon que constaba de 0.2 micrómetros antes de su uso, y todas las muestras de caldo de fermentación preparadas para la cuantificación de azúcar por HPLC se centrifugaron en una centrífuga Eppendorf. Entonces aquí entramos a la parte de centrifugada y filtración y cuantificación. Como se dijo en momentos atrás, la eliminación de partículas suspendidas, o sea, se eliminaron todos contaminantes. Después del centrifugado se filtró a través de membranas de teflón. Y el último sobrenadante, producto de la centrifugación, se transfiere a una celda y se lee en un espectrofotómetro a 470 nanómetros. También antes mencionado, la acetona es utilizada como blanco y la curva de calibración se diseñó a partir de disolver astaxantina en acetona en varias concentraciones. Se utilizó un HPLC fase reversa para carotenoides. Específicamente se recomiendan columnas de C30, o sea, de 30 carbonos. Esto para promover el ambiente hidrófobo útil para compuestos no polares. Entonces, para poder hacer una distinción más marcada de ello y que se puedan
se puedan distinguir de entre los demás compuestos dentro de solución. Se utiliza también, se ve como en el cromatograma, el análisis de la muestra disuelta en acetona mediante un HPLC, como el pico es correspondiente a la astaxantina pura. Entonces, podemos ver el pico, podemos ver los nanómetros en el eje de las Y, en el eje de X el tiempo total de absorción. Ya después de la fase de HPLC, se vio la fracción de interés recuperada, la concentración se realizó al vacío, de este modo se aumenta el rendimiento o la fracción de recuperada, y por último se hace un proceso de liofilización o cristalización. Bueno, se recomienda muchísimo más utilizar un proceso de liofilización que de cristalización, debido a el nivel de, no nivel de impurezas, sino que es muchísimo menos tardado el proceso de liofilización. Bueno, la liofilización es una estabilización del producto y es una de las formas en la que se asegura la inocuidad del mismo, que es precisamente, que es precisamente lo que se quiere buscar, lo que se busca utilizando este proceso en vez de la cristalización. Y al reducir el contenido de agua, se reduce el riesgo de ataque bacteriano, entonces esto a la vez protege nuestro producto de cualquier contaminación externa que que se pueda presentar, y adicionalmente usar esta técnica exalta las características organolépticas sin llegar a alterar las fisicoquímicas y nutricionales. Eso significa que resguarda a mayor medida nuestro producto. Y cabe mencionar también que los carotenoides son compuestos bastante sensibles a los estímulos externos. Es por eso que al utilizar la liofilización se está resguardando esa parte de que no se pierdan los carotenoides y que sigan con su poder activo, con su actividad, después de que fueron secados, después de que pasaron por todo este proceso de extracción para poder llegar a nuestro producto final.